Analicemos distintas alternativas, estas 5 alternativas que venimos hablando que modifican la carga adicional y por lo tanto la composición del rodeo. Para eso vamos a tomar una oferta forrajera constante para los 5 ejemplos que sea de 1.000.000 de kilogramos de materia seca. Aprovechables, es decir, si ustedes se acuerdan también de la clase de forrajes, vimos que no todo lo producido era realmente aprovechable, que había que tener en cuenta las eficiencias de pastoreo, el tipo de sistema, etc. En este caso vamos a tomar que son los limpios, los aprovechables realmente 1.000.000 de kilogramos. En el primer ejemplo, sistema de cría tradicional, donde tenemos 20% de reposición, es decir, 5 años de vida útil, y el 4% de toro sería lo más básico de los sistemas. Trabajamos con una raza británica del frame chico, un frame 3, con lo cual podemos tomar como valor de equivalente los 4.000 kilogramos de materia seca anuales. Es decir, que este campo soportaría 250 equivalentes. Si armamos la composición del rodeo en cuanto a la participación de las distintas categorías para sacar esa carga adicional, vemos que tenemos el ejemplo inicial, 0,29 de carga adicional, es decir, un 29% más de consumo por cada vaca. Con lo cual, solamente vamos a analizar el número de vacas, después el resto son porcentajes a partir de ese número de vacas. Vemos que este campo, con un sistema de cría tradicional que tenía 1.000.000 de kilos de oferta de materia seca, para este sistema que hemos analizado, permitiría soportar 194 vacas. Pasemos al ejemplo B. Mantenemos un sistema de cría tradicional con 20% de reposición, es decir, los 5 años de vida útil, el mismo porcentaje de toros, la misma oferta forrajera, pero lo que hemos cambiado acá es la raza. Una raza, en vez de ser británica, una raza continental, con lo cual el tamaño del animal es mayor, supongamos que un frame 5 o 6, por lo tanto los kilogramos de materia seca que representa el consumo de esa categoría, de un equivalente, es de 5.500 kilos. Con lo cual, relacionando la oferta con el valor del equivalente, nos da una carga potencial de 182 equivalentes versus los 250 que teníamos en el ejemplo inicial. Sacando las participaciones de los rodeos, que es lo mismo, la proporción en equivalentes la mantenemos igual, la carga adicional por lo tanto sigue siendo la misma, 0,29. El número de vacas va a ser de 141 vacas a partir de esos 182 equivalentes versus los 250 equivalentes potenciales del primer ejercicio y las 190 y pico de vacas que tenía. Una recomendación acá, dijimos que el valor del equivalente había que ajustarlo a la raza en la que estamos trabajando, fundamentalmente es el tamaño del animal. Uno podría modificar el valor de los kilogramos de materia seca del equivalente, como hemos hecho acá, o modificar cuántos equivalentes representa cada categoría. Es decir, por ejemplo, en vez de que la vaca sea un equivalente, que la vaca de estas razas continentales sea un porcentaje mayor, 1,3 equivalente vaca. De esa manera mantenemos los 4.000 kilos como base, lo que estamos cambiando es la proporción que representa el equivalente de cada categoría, pero personalmente me parece que se les va a complicar más, me parece más simple modificar los kilogramos de materia seca que representa un equivalente, total, después se ajusta porque se mantienen las mismas proporciones en el resto de las categorías. En el tercer ejemplo tenemos de nuevo un sistema de cría con razas británicas, en este caso
analizamos con un servicio los 15 meses, por lo tanto, al entrar al primer servicio con 15 meses, lo que estamos haciendo es anticipar la entrada a la vida reproductiva. Con esto prolongamos la vida útil del vientre y por lo tanto el porcentaje de reposición disminuye. Como también dejábamos una categoría de lado, la ternera de reposición no estaba, por lo que ya habíamos hablado, la carga adicional que se va a formar para este sistema va a estar compuesta entonces por las vaquillonas de reposición y los toros, con una participación, en el caso de las vaquillonas, del 17%, y la carga adicional entonces total va a ser de 0,17. Tenemos los mismos ejemplos de 1.000.000 de kilos, con los mismos 4.000 kilos para un equivalente, entonces la carga potencial de 250 equivalentes la dividíamos con la carga adicional esta y nos da una cantidad de vacas de 214. En el ejemplo D, el sistema de cría es el tradicional nuevamente, es decir, tenemos las dos categorías de hembras de reposición. En este planteábamos que había un menor desgaste dentario, por lo tanto la vida útil también se prolonga y disminuye entonces el porcentaje de reposición, que en este caso de nuevo sería del 17%. Mantenemos la raza británica del mismo frame, por lo tanto el mismo valor de un equivalente en cuanto a los kilogramos de materia seca, la misma carga potencial, pero en este caso la carga adicional pasa a ser de 0,26, un 26% más de consumo respecto a cada vaca. Por lo tanto, al relacionarlos, en este ejemplo nos daría 198 vacas dentro de esos 250 equivalentes. En el ejemplo E tenemos el sistema de cría con servicio a los 15 meses, por lo tanto una categoría de reposición, la de ternera, que no va a estar, y a su vez consideramos lo que debería ser real, como ya habíamos hablado, que se prolonga la vida útil no solo por la entrada anticipada a la vida reproductiva, sino también porque tiene un menor desgaste dentario, con lo cual el porcentaje de reposición para este ejemplo sería del 14%. Manteníamos constante el porcentaje de toros, el tipo de raza, el frame y el valor del equivalente, la carga potencial por lo tanto la misma, pero la carga adicional por vientre pasaría a ser de 0,15. Entonces es menor todavía que en el resto de los ejemplos. Y esto nos da un total de 217 vacas dentro de esos 250 equivalentes. Tenemos el cuadro comparativo entonces entre las distintas alternativas, los distintos ejemplos con su característica. Vemos que entonces la carga potencial se permanece constante, en el único en el que varía es aquel que tiene el cambio de raza por una raza de mayor tamaño, por lo tanto de mayor consumo, y la carga potencial entonces es la menor posible. En cuanto a las cargas adicionales por vientre, son menores aquellos ejemplos en los que tenemos servicio a los 15 meses, y el menor de todos sería en el real de considerar el servicio de los 15 meses y el menor desgaste dentario, porque teníamos una mejor oferta forrajera constante durante todo el año de forrajes en pie y verdes. Con lo cual, ese ejemplo generaría la mayor cantidad de vacas dentro de esas cargas potenciales. Acá únicamente comparo el número de vacas, pero ustedes podrían después desarrollar el resto de la composición del rodeo, es decir, cuántas cabezas corresponden a cada categoría, simplemente porque son porcentajes de ese número de vacas. Por ejemplo, el 17% de reposición, que corresponde a la categoría de vaquillona, en función de las 217 vacas que teníamos en uno de los ejemplos.